Buenos días, esperemos que estén pasando un buen momento. Es hora de escuchar nuestro podcast Cine y Realidad, los estereotipos étnicos y raciales, en el cual se hablará de temas serios y temas no tan serios. Así es, estamos hoy en un bonito día para hablar de temas que a todos nos interesan. Pero primero que nada, ¿cómo estás, Nadia? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a la mayoría, ya sea directa o indirectamente. ¿Y cuál es ese tema? Este es un problema que radica sobre todo en las películas del cine. ¿De qué películas estamos hablando? De las películas del cine mexicano. ¿Qué tienen de problema estas películas? Los estereotipos que se pueden encontrar en estas mismas. ¿Cómo qué estereotipos? Se puede decir que el charro bravucón, bebedor, galante, violento y viril, o la chica poblana sumisa, enamoradiza, guapa y obediente podrían ser unos ejemplos. Como lo podemos ver en la película María Candelaria de 1943 de Emilio Fernández. Así es, ahí se pueden encontrar varios estereotipos como por ejemplo la manera de hablar y de vestir, o las actitudes, ya pueden ser humildes o sumisas, por dar unos ejemplos. Entonces, estas películas presentan estereotipos de género y culturales muy arraigados a nuestra sociedad. Exactamente, y estos estereotipos pueden reforzar prejuicios y discriminaciones que afectan a distintos grupos de personas. Además, también limitan la creatividad y la diversidad en el cine mexicano. ¿Y cómo podemos combatir estos estereotipos en el cine mexicano? Bueno, hay varias maneras. Por ejemplo, podemos fomentar la creación de películas con personajes más complejos y diversos que rompan con los estereotipos tradicionales. Claro, y también es importante que como espectadores seamos críticos y exigentes con las películas que consumimos. Debemos reconocer los estereotipos y cuestionarlos para poder avanzar hacia una representación más justa y diversa en el cine. También podemos ayudar a los cineastas independientes que buscan representar a la sociedad mexicana de manera más fiel y realista. Y para profundizar en este tema, hoy tendremos las entrevistas de dos profesores de filosofía y de la maestra de psicología que ha abordado el tema de los estereotipos en su trabajo. Será una conversación muy interesante narrada por nuestros compañeros Carla e Iván. Se le realizaron encuestas a diferentes expertos que nos podrían ayudar con este tema. Uno de ellos es la profesora Margarita Norma Herrera Orozco, que imparte la materia de psicología en sexto semestre. Al tener una materia de psicología, pensamos que nos pudiera dar un punto de vista psicológico respecto a los estereotipos. Para empezar con el tema de las películas, se les preguntó que cuáles de las películas contemporáneas le había gustado más. Le dimos la opción de Roma del 2018 y Tu mamá también del 2001, Amores perros del 2000, La jaula de oro del 2013. Ella respondió que no había visto ninguna de ellas. También le preguntamos si cree que el cine mexicano contemporáneo ha mejorado en los últimos años, y ella respondió que desde su punto de vista no había mejorado en nada. También se le preguntó que cuál creía que era la principal fortaleza del cine mexicano contemporáneo. Ella respondió que tenemos buenos directores y profesionistas en la rama del cine. Solo falta darles más apoyos y valorar su trabajo. Creo que esto es totalmente cierto porque vemos que hay buenos directores que no se les da el reconocimiento merecido, al igual que actores y otras personas que trabajan en el medio del cine. También se le preguntó que cuál creía que era la principal debilidad del cine mexicano contemporáneo. Ella respondió que el enfoque del contenido de la historia, tocar temas triviales y de poca importancia, es la principal debilidad, ya que vemos esto mucho en el cine genérico, que tocan temas sin gran relevancia. Se le preguntó que cuál creía que debería de ser el enfoque principal del cine mexicano contemporáneo en el futuro. Ella respondió que se podría hablar de temas y problemáticas sociales y o políticas, pero de manera seria y no de burla.
Creo que vemos mucho de esto en el cine, pero algunas veces sí es importante el burlarse de esas situaciones porque las hacen evidentes. Más sin en cambio, si hacemos un cine que solamente sea de manera seria, pues podría tratarse de algo más aburrido, aunque estaría bien. Depende de los gustos. También se le preguntó que para ella qué eran los estereotipos. Ella respondió que se basa en un grupo de personas que comparten gustos, cualidades y actividades para justificar su conducta y para determinar su estatus social. Se le preguntó que qué opinaba de los estereotipos implementados en el cine mexicano contemporáneo. Ella respondió que hay muchos, las películas mexicanas que han sacado representan varios estereotipos con el mensaje erróneo que llega a las nuevas generaciones, que si no viven de esa manera o hacen esas cosas no podrán ser parte de una sociedad o estar dentro de un estatus privilegiado de la sociedad. Vemos que a ella le preocupa más el cómo afectan estos estereotipos en las nuevas generaciones, ya que se van creando patrones aunque sean erróneos y se van fomentando desde pequeños una imagen errónea de otras personas solamente por ser diferentes. Y sabemos que el erradicar esa idea, si es implementada desde muy jóvenes, es algo complicado por la relevancia o influencia que llega a tener el cine. El cine mexicano, pues en los mexicanos desde pequeños, porque es algo que vemos pues día con día, desde que somos muy chiquitos. Y si tienen una mentalidad pues errónea, que se representa una mentalidad errónea en el cine, pues esto podría ser perjudicial para muchas personas. Se le hicieron las mismas preguntas a una maestra de temas selectos de filosofía que da esta materia en sexto semestre, Alma Jessica Rosas Juan. Se le preguntó cuáles películas mexicanas le había gustado más y ella respondió que Roma del 2018 y Amores Perros del 2000. También se le preguntó que cuál creía que era la fortaleza del cine mexicano, a lo cual respondió: considero que la principal fortaleza de este tipo de cine es la transmisión de mensajes culturales y sociales relacionados al entendimiento de la población mexicana. Me refiero a que este tipo de arte nos permite identificarnos o proyectarnos con algunos de los aspectos o temáticas que se abordan en las películas, así como con las emociones, sentimientos y afectos que nos pueden preocupar o entusiasmar. En este sentido, la mayor virtud es que al ver este tipo de cine no nos es tan ajeno. Se le preguntó si creía que el cine mexicano ha mejorado en los últimos años. Ella respondió que sí. Piensa que el cine mexicano contemporáneo ha mejorado respecto a su producción y a la transmisión del mensaje de la trama, así como la empatía emocional y afectiva con el público. También consideró que ha mejorado respecto a la difusión y creatividad respecto a la variedad de géneros y el tipo de población. También se le preguntó que cuál creía que era la principal debilidad del cine mexicano contemporáneo. Ella respondió: en primer lugar, quisiera reconocer que lamentablemente en México se tienen tabúes y poca fomentación hacia el arte y la cultura. Considero que lo anterior tiene un gran impacto en el cine mexicano, pues al no recibir una educación y enseñanza de la valoración del arte a nivel político, no se buscará invertir economía ni financiamiento para este tipo de actividades, de tal forma que una de sus principales debilidades es que no cuentan con apoyo financiero, y en consecuencia la calidad de las producciones puede llegar a ser baja. Asimismo, la falta de financiamiento impide que el cine mexicano pueda competir con grandes producciones extranjeras, y a su vez no se promueva la producción y distribución e internalización de este tipo de cine con otros países. En segundo lugar, considero que otra de las debilidades radica en el tipo de temáticas o mensajes que se tratan de transmitir y que mantienen en ocasiones una posición conservadora de los habitantes del país, normalizando algunos discursos prevalentes en la sociedad. También se le preguntó que cuál creía que debería de ser el enfoque principal del cine mexicano contemporáneo en el futuro, a lo que respondió que la incentivación a una reeducación socioafectiva y sensibilización a temas que siempre han causado dolor social y que se han ignorado, como la normalización del individualismo, el machismo, la discriminación por la orientación sexual, la sexualización de la mujer, el valor de la mujer respecto a la maternidad, etc. Y como penúltima pregunta, se le preguntó que para ella qué eran los estereotipos.
Ella respondió: son un conjunto de creencias, ideas, conductas y cualidades que se establecen a partir de un grupo social y de las cuales cada individuo puede llegarse a identificar para conformar su realidad. Un estereotipo podría ser la orientación sexual, las clases socioeconómicas, el sexo, la profesión, etc. Y para finalizar con esta entrevista se le preguntó qué opinaba de los estereotipos implementados en el cine mexicano contemporáneo. Ella respondió: justamente pienso que los estereotipos implementados pueden ser, con el paso del tiempo, una de las debilidades del cine mexicano, en tanto que si no se tiene cuidado con lo que se presenta al público, esto puede llegar a normalizar discursos que no necesariamente contribuirían a la transformación del pensamiento cultural, la forma y estilos de vida. Por ejemplo, el conservadurismo, la discriminación, el clasismo, la violencia, el machismo, la sexualización y la idea del tipo de amor romántico. Me parecen muy interesantes sus respuestas, ya que da un punto de vista muy certero. Me gustaron mucho. Gracias, Carla, por tus aportaciones. Ahora es el turno de mi compañero Iván, el cual complementará este apartado de entrevista con las suyas. El profesor de filosofía Daniel Hidalgo nos comentó que una de sus películas que críticamente prefiere es la de Roma 2018, al igual que actualmente considera que el cine mexicano cotidiano y contemporáneo ha mejorado y elevado sus resultados ante el público que los consume. También recalcó que una de las fortalezas mayores del cine contemporáneo es que consiguen esa atención y enfoque del público ante sus obras. Algo que nos menciona en lo cuestionado fue que algo que afecta al cine mexicano es en algunos casos la mala producción y su contenido. También en su opinión destacó que el enfoque actual del cine es incorrecto y que en un futuro debería de enfocarse en dar a la luz como cosas y hechos del pasado que afectan actualmente en México. Le comentamos al profesor sobre qué opinaba de los estereotipos y su influencia en el cine, para lo cual nos respondió que los estereotipos solo afectan a una cierta cantidad de personas que por situaciones no entran o no encajan en estos estereotipos que supuestamente la sociedad los ve correctos y acepta por diversos aspectos que no son realmente correctos, al igual que el cine contemporáneo recalca esos aspectos y no se lleva totalmente por los estereotipos y nos enseña la realidad. Muchas gracias a los maestros que han aportado en este tema tan interesante. ¿Qué te pareció la entrevista, Eric? Me pareció excelente. Los maestros nos dieron una visión muy clara sobre el tema y sus comentarios fueron muy enriquecedores. Así es importante entender que los estereotipos no solo limitan nuestra forma de percibir la realidad, sino que también pueden influir en nuestras decisiones y en cómo nos relacionamos con los demás. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué podemos hacer para combatir estos estereotipos en el cine político? Creo que una manera es fomentar una mayor diversidad en la industria cinematográfica. Esto implica tener más voces y perspectivas representadas en las películas, lo que a su vez puede ayudar a desafiar y desmantelar los estereotipos que existen actualmente. También es importante que el público seamos críticos y cuestionemos los mensajes que se nos presentan en las películas, ya que todo lo que vemos en la pantalla no es necesariamente una verdad universal. Exactamente, debemos ser conscientes de que los estereotipos no solo existen en el cine político, sino también en otros ámbitos de nuestra vida. Debemos estar alertas y trabajar juntos para crear una sociedad más justa y equitativa para todos. Y así concluimos nuestro podcast sobre los estereotipos étnicos y raciales en el cine político mexicano. Esperemos que hayan disfrutado esta discusión y hayan aprendido algo nuevo. Y no olviden que es importante seguir reflexionando sobre estos temas y cómo podemos trabajar juntos para superar los prejuicios y la discriminación. Queremos agradecer a nuestros invitados, los profesores, por compartir sus conocimientos y perspectivas con nosotros. Fue un verdadero placer. Muchas gracias.
Y como siempre, les agradecemos a nuestros oyentes por sintonizarnos y apoyar nuestro podcast. Nos vemos pronto.